Laura Rojas. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecemos en este día la participación de las senadoras y la diputada, al igual que de Indira Sandoval. De nosotras tenemos otros datos. El 17 de noviembre de este año, 600 organizaciones de mujeres de la sociedad civil, 1,423 académicas, defensoras de derechos humanos, activistas, diputadas y senadoras, presentamos una amicus curiae a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de los recursos de apelación 116 y 117 presentados contra el Partido Acción Nacional y contra el Senado de la República por el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que emite criterios para la elección de por lo menos 7 mujeres en los cargos de gubernaturas. Queremos señalar que esto lo hicimos ayudando y manifestando nuestro apoyo total a la resolución del INE. Ya se acabaron los cargos para los hombres, eso tiene que quedar claro. El principio de paridad del 2019 señala que todo cargo de elección y de designación en la administración pública, federal, estatales y municipales deberán ser para hombres y para mujeres en igualdad de condiciones. Por lo tanto, seguir creyendo que las gubernaturas le pertenecen a los hombres violenta la Constitución, el principio de igualdad y el principio de paridad. Nos hemos estado reuniendo con magistradas y magistrados del Tribunal Electoral y lo hemos hecho saber. Y esperamos que sean congruentes, desechen el recurso del Senado y contesten como corresponde a la legislación mexicana y sobre todo a los principios de igualdad y paridad, artículo 1º, 4º, 41 y 35 constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Diputado Laura Rojas, y la bienvenida a Indira Sandoval, quien le cederemos la palabra después de la diputada Laura Rojas. Por favor, diputada, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a mis compañeras, Xochitl, Kenia, a Patti, a Indira, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta conferencia de prensa. Gracias por invitarme a ser parte de ella. Yo simplemente decir que pues yo fui de las que firmó este amicus curiae que ya explicó la doctora Olamendi como mexicana, como mujer, pero también como legisladora. Kenia y Xochitl también podrán ahondar en su momento sobre el proceso de discusión, de aprobación, incluso de presentación, porque Kenia presentó esta iniciativa sobre el espíritu de la reforma de paridad. Y ustedes que han seguido también la fuente del Senado o de la Cámara, que han seguido las discusiones sobre este tema, pues podrán dar constancia de que en ningún momento en la discusión, en los debates, ni en la presentación de las iniciativas se excluyó a las gubernaturas de la paridad. Esta es una interpretación que se hace por quienes están impugnando el acuerdo del INE, que el INE lo único que hace es regular, es reglamentar esto que ya está establecido en la Constitución y que claramente dice en el artículo 35, fracción segunda, que son derechos de la ciudadanía, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Entonces, de ninguna manera están exentas las gubernaturas. Eso es lo que dice la Constitución. Al menos en la Cámara, aquí hablo por la Cámara, nunca se planteó que había una exclusión de las gubernaturas en ningún momento. Y por eso es que estamos presentando este amicus curiae y por eso es que estamos acompañando a las organizaciones de la sociedad civil, como nosotras tenemos otros datos y otras, en estas reuniones que están teniendo, estas audiencias que se están sosteniendo con los magistrados
magistradas a favor de que se ratifique el acuerdo del INE y ya quede para estas elecciones del próximo año 2021 claro que tiene que haber paridad en las candidaturas para gobernadores y gobernadoras. Entonces, simplemente hacer público, como ya lo he hecho por otros medios, el apoyo a la causa de la paridad y particularmente a que se ratifique este acuerdo del INE. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Indira Sandoval, tienes la palabra, por favor. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo con mucho gusto a la diputada Laura Rojas, a la senadora Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán y a la doctora Patricia Olamendi. Indira Sandoval de las Constituyentes Feministas y nosotras tenemos otros datos. Comentar en la misma línea que es muy importante tener mucha claridad en que el Instituto Nacional Electoral no extralimita de ninguna forma sus funciones y solo materializa lo que ya en el artículo 35 y 41 de la Constitución se establece y que el propio Senado de la República, y por eso nuestro reconocimiento a las senadoras que están hoy en esta conferencia de prensa, vale la pena mencionar porque, en principio, porque fue el Senado de la República quien ratifica la reforma constitucional que genera la paridad en todo, y segundo, porque es el propio Senado de la República, o por lo menos algunos senadores, quienes promueven ese proceso de impugnación o de apelación al acuerdo del INE. Por eso se habla doblemente importante que las senadoras ahorita comenten su posición sobre que el asunto del 35 constitucional establece que la paridad debe ser un principio para todos los cargos de elección. Y en este sentido, las gubernaturas son cargos de elección, no podrían estar exentos este principio por parte de ningún partido. Y segundo, que el 41 constitucional en la base primera establece que los partidos políticos, quienes postulan las candidaturas, tienen que atender al principio de paridad en lo que establece para todas las postulaciones. Y en ese mismo sentido, las gubernaturas no podrían estar exentas. Y por último, comentar de manera muy concreta que la reforma del 2014 en materia electoral le adjudica al INE una serie de funciones y de atribuciones que le permiten regir la parte de la vida electoral tanto en el ámbito federal como en lo que hace a los organismos públicos, locales, electorales, a los OPLES en la vida estatal. Por ello, por supuesto que tiene competencia el Instituto Nacional Electoral, por supuesto que el acuerdo solo materializa y reglamenta y da instrumentos para que se cumpla un principio que no es un privilegio para las mujeres. La paridad no es un privilegio para las mujeres. La paridad es un principio constitucional y democrático que permite igualdad de condiciones en una sociedad, en una nación, en un régimen democrático. Entonces, esa sería mi participación, y comentar que amicus, como amigas de la Corte, no solamente hemos tratado de presentarnos como amigas de la Corte ante las y los magistrados, sino hacemos un llamado a que, además de que se ratifique el acuerdo del INE por parte de esta autoridad, los partidos políticos atiendan a este llamado, a este principio constitucional y a este derecho político y electoral ya establecido, que también no solamente es un asunto del tribunal, sino que los partidos políticos puedan atenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Gálvez, tiene usted la palabra. Bueno, pues básicamente celebro que se esté discutiendo este tema en el tribunal. Yo creo que es la instancia que lo tiene que hacer. No debía haber habido esta interpretación. Si aquí los hombres senadores hubieran aceptado hacer una reforma absolutamente integral que incluyera las gubernaturas. Es la verdad, no se lograron los consensos, no quisieron, y ellos pensaron, inocentemente creo, que bastaba precisar, y nos damos cuenta que la interpretación del artículo 35 y 41 son muy amplias.
y por lo tanto se incluyen las gubernaturas. Entonces, creo que esto lo tendrá que reconocer el tribunal. Qué bueno que los partidos políticos ya hicieron un compromiso en caso remoto de que el tribunal fallara en contra. Después de ver el debate del INE, a mí me quedó, yo soy ingeniera, yo no soy una abogada experta en la materia, pero vi completo ese debate y sí pienso que hay razones jurídicas de peso para que hoy el tribunal ratifique esta decisión que tomó el INE en el acuerdo. En caso contrario, pues creo que lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución, si hubiera esa interpretación por alguna presión política, no sé si la haya, pues entonces hay que completar el trabajo. Y ya hay una iniciativa de una servidora presentada hace 2 semanas o 3 semanas, justo que pudiera enmendar esa posibilidad que hoy, porque sabemos que puede haber ambas, o ratificar o rechazar, pero lo que ya nadie va a posponer es el que las mujeres seamos candidatas a gobernadoras en situación de paridad. Eso ya nadie lo va a quitar, porque eso desde el punto de vista político ya es incorrecto que los partidos no pongan mujeres, y de eso nos vamos a seguir encargando. Qué bueno que hay 63 senadoras y por lo tanto muchas alcaldesas, para que ya no digan que quién, ¿no? Vemos muchas que podemos aspirar a estos cargos. Gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora López Rabadán. Ahí está, muchas gracias. Agradecer, por supuesto, la presencia de la diputada Laura Rojas. Sin duda, para las mujeres es una referencia y es un ícono de trabajo, de liderazgo. La presencia que ha tenido en la Cámara de Diputados es una muestra de que las mujeres, por supuesto, que podemos tomar decisiones inteligentes, objetivas, institucionales. Agradecer también a la doctora Patricia Olamendi, que sabemos que ha tenido un trabajo desde la sociedad civil, además de el que ha tenido desde el espacio público, ahora desde la sociedad civil, dando una batalla inteligente, jurídica, y por supuesto hoy representando los intereses de millones de mexicanas. Agradecer por supuesto a Indira. Tener otros datos es a veces, en muchas ocasiones es bueno, ¿no? Cuando los datos son objetivos, cuando los datos son inteligentes, cuando los datos están basados en la verdad. Así es que los estudios que generan, por supuesto, se agradecen desde el legislativo, porque en muchas ocasiones a nosotras nos sirven para análisis, en su caso, de iniciativas que proponemos o de dictámenes. Muchas gracias, por supuesto, a mi compañera Xochitl Gálvez por como bien lo ha dicho ella, por esta iniciativa que ha presentado y que en estricto sentido en su momento se habrá de discutir y de debatir, y ojalá y por supuesto sea acompañada de manera plural. Como ustedes saben, el pasado 6 de noviembre, en una sesión sin precedentes, el Instituto Nacional Electoral emitió los criterios de paridad de género para la renovación del próximo año de 15 gubernaturas, y que obliga a los partidos políticos a postular mujeres en al menos 7 entidades. Este acuerdo es incluyente y hace justicia a las millones de mujeres que a través de la historia han demandado procesos electorales más democráticos y equitativos. Desde 1953, en donde las mujeres empezaron a votar, a 2020, de las 351 personas electas para gobernar una entidad federativa, el 98% han sido hombres, es decir, 344, mientras que solo el 2% han sido mujeres. Sí, tan solo 7 han sido electas como gobernadoras. La primera de ellas, Griselda Álvarez, seguida por Beatriz Paredes, Amalia García, Ivonne Ortega, Claudia Pavlovich, y recientemente Claudia Sheinbaum y nuestra querida Marta Erika Alonso. En la historia de nuestro país deben escribirse más nombres de mujeres como gobernadoras. Es necesario. Desafortunadamente, contra ese histórico acuerdo del INE en el que se establecen los criterios para la elección del próximo año, se interpusieron 2 recursos bajo el argumento de que se viola la ley. Por ello, tanto legisladoras, exservidoras públicas, activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, todas mujeres comprometidas
con el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos, interpusimos una amicus curiae ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que la máxima autoridad electoral conozca y escuche nuestra opinión técnica. En este recurso se aportaron valiosos argumentos para defender la decisión del INE, mediante la cual se busca que al menos 7 de las 15 candidaturas a gobernaturas sean postuladas por mujeres. Estamos seguras que el INE actuó dentro de los márgenes constitucionales y legales que tienen señalados en nuestros ordenamientos legales, además de su finalidad, que es absolutamente humana, y es revertir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en estos cargos de representación popular. No podemos olvidar que durante siglos las mujeres han luchado por tener las mismas oportunidades que los hombres para desenvolverse en la vida pública. Sin duda, se han dado pasos trascendentes para la consolidación de los derechos político-electorales de las mujeres. Primero, que se reconociera el voto femenino, después la inclusión en los congresos, en las gubernaturas de los estados, y a partir de la reforma constitucional del año pasado, para ocupar de manera paritaria cargos de decisión en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos, además de los 3 órdenes de gobierno. Estamos frente a uno de los cambios de paradigmas más importantes en la historia moderna del país, ya que no basta con postular candidaturas de forma paritaria. También se debe establecer nuevas reglas para que en el ejercicio del poder las mujeres tengamos un acceso real a las mismas oportunidades que los hombres. Sin duda, con este tipo de acciones afirmativas, lo que se busca es un piso parejo para todas y todos, que la visión complementaria tanto de hombres como mujeres se logre y se configure por el bien de nuestras instituciones. Esperemos que el Tribunal Electoral tenga altura de miras y no revoque el acuerdo del INE, que rompe con los paradigmas de sumisión de las mujeres en el poder. Muchísimas gracias. Tu audio, Sergio. Perdonen. Gracias, senadora. Tenemos un listado amplio de preguntas, no todas son sobre el tema de la conferencia. Le daría la palabra. ¿Por qué no empiezas con las que son de esta conferencia para que las compañeras se desconecten y no se chuten? Porque tienen que ir a seguir litigando en el tribunal. Precisamente. Indira Eso es lo que iba a anunciar precisamente. Voy a brincarme un poquito la lista que tengo anunciada. Tiene la palabra Jorge Chaparro, quien anunció que tenía una pregunta sobre el tema. Jorge, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos, senadoras, diputada Indira? Mucho gusto. Yo quisiera preguntarles, pues amicus curiae amigos de la Corte que están ustedes promoviendo, implicaría que les dan pues acceso a toda la discusión y el expediente que va a resolver la Corte. Primera pregunta, estamos ante una, pues, si me permiten la palabra, rebelión contra el poder de los hombres dentro del propio Partido Acción Nacional, porque el Partido Acción Nacional fue uno de los que impugnó esta decisión del INE. Segunda, tendremos más mujeres en candidaturas, pero decía, por ejemplo, alguien en Morena durante este registro que llevaron a cabo de sus candidatos que no estaban obligados a cumplir con ese requisito o ese acuerdo del INE, porque es eso, un acuerdo y no es propiamente un ordenamiento jurídico que le dé fuerza a esta situación. Y la última pregunta que tengo que hacerles, si me lo permiten, es respecto de señalamiento de los legisladores hombres, de los varones, en el sentido de que el INE había sobrepasado sus funciones y estaba legislando. Lo mismo fue el mismo argumento que se utilizó ayer respecto de la reelección de los diputados federales. Se habla de que el INE está legislando, pero parece ser que los legisladores no lo quieren hacer. Es pregunta para ustedes. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién desee responder? Senadora López Rabadán. Doctora, no sé si quisieras responder el tema del amicus y lo del PAN. Laura y unas servidoras. Muy breve, en cuanto al amicus, tenemos la posibilidad de participar en los alegatos, que es lo que hemos venido haciendo, es decir, presentar nuestra postura
en apoyo al acuerdo del INE sobre paridad en gubernaturas. Desde el día de ayer sostuvimos a lo largo de todo el día de manera personal con cada uno de los magistrados. El día de hoy tendremos otra reunión también que incluye al presidente también del Tribunal Electoral. Estamos presentando en cada uno de ellos nuestras razones jurídicas, por supuesto, para que este acuerdo del INE sea validado por el tribunal y desechados por improcedentes los dos recursos presentados tanto por Acción Nacional como por el Senado. En el caso del Senado debería ser desechado porque el Senado no tiene, digamos coloquialmente, vela en el entierro. Ya legisló y ya no tiene por qué participar ni forma parte del proceso electoral. Y yo con esto me despido y les doy las gracias porque entramos a una reunión con otro magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Respecto a la parte del PAN, diputada o senadora, quien usted desee. Diputada Laura Rojas, por favor. Gracias, Cindy. A ver, bueno, pues yo lo que diría, yo lo que diría es que no se trata de una rebelión o no rebelión, simplemente se trata de ser consistentes y coherentes con lo que hemos estado trabajando las diputadas y los senadores, bueno, las senadoras y las diputadas, incluso también con el apoyo de nuestros compañeros varones legisladores en el PAN. O sea, este tema de la paridad llevamos 2 años trabajándolo desde que empezó la legislatura, insisto, la senadora Kenia López presentó la primera iniciativa, después se presentaron el paquete de iniciativas, más de 80 leyes que se reformaron para que fueran consistentes congruentes con la reforma constitucional. Y yo insisto, hablo por la Cámara de Diputados, nosotros en ningún momento, nadie planteó cuando nos llegó la minuta del Senado, que iban a estar excluidas las gubernaturas. En ningún momento ningún diputado ni ningún senador se acercó para decirnos, oigan, hay un acuerdo político en el que se entiende que las gubernaturas van a estar excluidas. Eso no sucedió en la Cámara, nosotros no nos dimos por enterados y lo que nosotros votamos en la Cámara fue paridad en todos los espacios. E independientemente, como ya lo dijo la senadora Gálvez, de que haya una interpretación o haya habido algún acuerdo político, lo que dice la Constitución es lo que dice. Y la Constitución dice todos, y en español todo significa, perdón la redundancia, pero todos los espacios, o sin excluir ningún espacio. Entonces, lo único que estamos haciendo es ser congruentes con este trabajo que hemos estado haciendo durante estos 2 años. En los partidos políticos, como en cualquier familia, como en cualquier organización, hay diferentes puntos de vista y lo que estamos haciendo simplemente es defender nuestro punto de vista en este caso. Con mucho respeto lo hemos hecho y eso es lo que estamos haciendo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, la pregunta me parece maravillosa porque nos da oportunidad a decir que en el PAN sí hay democracia. Discúlpeme, senador. Perdóneme, tenemos un zoom en su sonido. No sé si son los audífonos. ¿Me pudiera ayudar a revisarlo y si quiere que la senadora Gálvez responda? Por supuesto. Gracias, perdón. A ver, qué bueno que Laura abre el tema del acuerdo político, porque creo que ese tema ha dado mucha y se ha interpretado de maneras distintas. Definitivamente, Laura, no se modificó el artículo 41, donde se precisaba el tema de las gubernaturas. Y en ese momento, justo cuando yo salí a esa rueda de prensa, estaba consciente, no era un acuerdo político, porque nosotros hacemos leyes, no hacemos acuerdos políticos. Y en ese momento, esta minuta avanzó sin modificar el artículo 41. Si se hubiera modificado el artículo 41, hubiera habido una precisión que no nos tendría hoy en los tribunales. Ese es el tema de fondo.
Pero pues ni modo, los hombres perdieron por güeyes, porque pues el artículo 35 dice que todos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a lo mejor no detectaron, no leyeron y se pensó que con no modificar el 41 las gubernaturas no estaban incluidas. Pero no es un acuerdo político, es un acuerdo que está en la ley, en la Constitución, así quedó. Y así se fue la minuta del Senado, digo, a la Cámara de Diputados. A lo mejor si allá le hubieran puesto en el 41 lo que faltó acá, pues ya, no tendríamos que estar en el tribunal. ¿Qué es lo que yo creo? Qué bueno que el PAN impugnó, porque entonces ya se resuelve el problema. Si se siente, y no es que nos sintamos las mujeres, yo no me siento porque el PAN impugnó incluida. Si yo voy a ser candidata, pues claro que lo voy a lograr por talento, por capacidad y no por misericordia del PAN en algún tema, ¿no? La verdad es que si lo impugnó porque tiene una duda, pues que vaya al tribunal, que le resuelvan la duda. Sí hay una interpretación, hay que ser honestas, y esa interpretación hoy el tribunal la va a resolver. Yo, después de escuchar el debate del INE, creo que efectivamente tiene razón, que en el 35 dice todas. ¡Ni modo! Se apendejaron, acéptenlo los hombres. Yo creo que el tribunal se la va a dar a las mujeres. Gracias. Gracias, senadora. Senadora López Rabadán, por favor. Gracias. Espero que ya se oiga mejor. A mí me parece la pregunta muy afortunada porque nos da la oportunidad de dejar claro Senadora, que en el perdóneme, es que creo que es muy importante su participación. ¿No tiene una bocina prendida o algo? No, fíjate que no. Se oye. Acá se oye, otro teléfono prendido cerca. Acá se oye bien, Sergio. No sé si contigo se oye mal, pero acá se oye bien. Me lo están reportando del máster. Eso es lo que... Pero bueno, adelante, senadora. Muchas gracias, Sergio. Pues decirles que la pregunta me parece muy interesante y trascendente de contestar. A ver, en el PAN somos democráticos. En el PAN las feministas sí somos feministas. En el PAN no tenemos que pedirle permiso a nadie ni subordinarnos a nadie. A mí me impresiona cómo muchas mujeres que han dicho, ¿no?, durante muchos años, pues, que son absolutamente litigantes a favor de los derechos de las mujeres, hoy ante un gobierno machista y misógino se quedan calladas. Yo estoy convencida de que los pasos que se han dado para que los derechos de las mujeres sean defendidos, sean respetados, requiere de la valentía de las mujeres a lo largo de la historia. No ha sido fácil. Y aquí estamos hoy, compañeras del PAN, diciendo claro que se puede. Y ojalá y el tribunal reconozca la trascendencia de su resolución. La trascendencia va a cambiar un paradigma en este país. Ojalá y respeten, acompañen el acuerdo del INE y así podamos tener condiciones que, por cierto, ni siquiera son paritarias, pero cuando menos condiciones mucho más cercanas a la paridad. A ver cuántas gubernaturas objetivamente se van a poder ganar, pensando que cada partido podría establecer 7 de 15 y que no un partido político se va a llevar todas las gubernaturas y que seguramente en estos pesos y contrapesos, pues estamos hablando a lo mejor de 8, 9, 10 gubernaturas para mujeres, pero hay 32 entidades federativas. O sea, en realidad, esto que está generando el INE y que ojalá y respalde el tribunal es apenas un paso más para intentar, y es literal, intentar la paridad. Estamos lejanos de ella, pero ojalá y se pueda lograr este paso que se vuelve trascendente e histórico. Gracias. Gracias, senadora. Ivonne Melgar nos pidió la palabra sobre el tema. Ivonne, tienes la palabra. Gracias, Sergio. Buenos días, senadoras, diputada. Buenos días a las presentes en la conferencia. Me preocupa que se dice mucho cuando hay casos polémicos que resolverá el tribunal, que resuelve el tribunal, que hay presiones, y en este caso pues ya se escucha por todas partes las presiones, sobre todo de los senadores con poder frente al tribunal electoral. Y en este caso, pues incluso, aunque viniera a favor la ponencia de la ministra
Yanine, pues podría darse el caso que ante las presiones, incluso se dice la magistrada Soto podría votar en contra de esta resolución. ¿Ustedes saben de algún cabildeo directo de los senadores? ¿Han hablado ustedes con los magistrados? ¿Qué piensan de la posibilidad de que sea adversa la resolución, no por derecho, sino por presión política? Gracias. ¿Quién desea responder? Genial. Quien ustedes me digan. ¿Diputada Laura, levantó la mano. Diputada Rojas, por favor. Muchas gracias. Te saludo, Ivonne. A ver, yo en lo personal no he sabido de, digamos, nombres, o sea, concretamente nombres de senadores que hayan estado presionando. O sea, sí, igual que tú he escuchado, digamos, este rumor de que están las presiones muy fuertes, pero no me consta y no podría decirte, a ver, fulanito, el senador fulanito de tal le llamó a tal magistrado o está haciendo tal cosa o está teniendo reuniones. Entonces, pero mira, más allá de las presiones o no presiones, y bueno, a mí me parece que la atención debe centrarse en la decisión del tribunal. O sea, finalmente tienen un nombramiento de Estado, tienen una función primordial para el funcionamiento de nuestra democracia, del Estado, de la sociedad, en fin. Y creo que lo que tenemos que esperar todos, pues es que actúen conforme a su propio criterio. Para eso fueron electos, conforme a su recta interpretación de la Constitución. En efecto, pues Xochitl ha explicado que hay un margen para interpretarlo de una u otra manera. Y lo que nosotros estamos haciendo es exponer las razones por las que creemos que el artículo 35 prevalece sobre el 41 y ya, y los que tienen otra interpretación están dando sus argumentos también, y está bien. O sea, el tribunal ya determinará lo que a su juicio corresponda. Yo creo que lo que tenemos que pedir es eso, simplemente imparcialidad, que actúen conforme a un criterio ético, independiente, y ya. Y si no se nos da la razón esta vez, insisto, pues yo creo que no pasa nada. Se pone en la Constitución. Después de esta discusión, yo creo que va a ser muy difícil que alguien lo niegue. Se pone en la Constitución y se zanja el debate. Lo que sí es cierto, como ya también lo dijeron mis compañeras, es que la paridad va. O sea, ya tarde, eso ya es un hecho, es un fenómeno nacional. Somos un país vanguardista en ese tema en el mundo. Tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de eso. Y si no es en el 21, pues será en el 22, y de aquí para el Real. Y de ahí para el Real ya la paridad llegó para quedarse. Gracias, diputada. Senadora Gálvez, por favor. Ivonne, muchas gracias. Yo creo que es una pregunta extraordinaria. O sea, la verdad de las cosas es que lo ideal hubiera sido que fuera limpio el proceso jurídico, pero desafortunadamente he explicado el por qué pasó lo que pasó. Me gustó la interpretación que se hizo en el INE. Yo, la verdad, como ingeniera aprendiendo de abogados, me convenció absolutamente que es correcta la interpretación que hace el INE. Y yo estaré atenta a la sesión del tribunal, la seguiré con mucho cuidado para ver si los argumentos que les dieran para votar en contra son tan convincentes como los que me dieron para creer que el 35 prevalece sobre el 41, y no pase como la consulta de la Corte, que pues hubo argumentos tan triviales que decías, pues no, la verdad es que ahí sí hubo línea, ¿no? Ahí justo vamos a verlo ahora. Vamos a ver los argumentos jurídicos, no son tan complejos como para que un ingeniero no los entienda, y entonces yo te podría contestar si hubo línea o no hubo línea. Gracias, senadora. Senadora López Rabadán. Gracias, Ivonne, qué gusto escucharte, verte. Gracias. A ver, me parece que es un gran reto la definición del tribunal, porque su decisión va a marcar un antes y un después en el poder en México, y deben de estar a la altura de esta etapa histórica
que les ha tocado vivir y decidir a los magistrados. Ojalá y decidan a favor de las mujeres. Somos más de la mitad de la población. Pagamos impuestos, tenemos derecho, votamos. Me parece que es una gran oportunidad de que los derechos humanos de las mujeres se continúen materializando y defendiendo hoy por la máxima autoridad electoral. Gracias. Senadora. Empezaremos con el listado de preguntas. Algunas tienen tinte, pudieran encajar. Tere Moreno nos pregunta, ¿qué opinión les merecen los cambios en el gabinete que anunció el presidente ayer, principalmente en materia económica, y si faltaron más cambios, por favor? ¿Quién desea responder? A mí me parece que celebro que ponga mujeres el presidente. Lo que no celebro es que algunas de ellas no reúnan el perfil técnico para el cargo al que se les está asignando. Seguramente si estuviera aquí Malú Micher me diría que nadie nació presidenta municipal. Pues claro que no, pero vas a tomar una decisión muy importante. Su servidora rechazó un cargo en el gabinete cuando Vicente Fox me invitó a ser secretaria de Estado, justamente porque yo, desde mi punto personal, sabía que no tenía la experiencia para estar al frente de una secretaría y tuve la humildad de decir, gracias, señor presidente, pero creo que mejor no por esto y esto. Obviamente se ve que ninguna de ellas lo va a rechazar, lo van a aceptar, sabiendo que no tiene conocimiento, experiencia, y que seguramente adquirirla puede llevar un tiempo. Y en este momento México no está para aprender. México está pasando por una situación económica difícil. Me preocupa el nombramiento de la tesorera, que no tiene mayor experiencia en el tema de finanzas. Y simplemente lo que diría es, celebro que sean mujeres. Lo que creo es que el presidente pudiera buscarles espacios a esas mujeres en perfiles, en lugares ad hoc al perfil que tienen y no estar improvisando. Pero parece que al presidente le encanta despreciar la experiencia. Lo vimos en la CRE, estamos viendo las consecuencias de lo que ha pasado en la CRE por no tener conocimiento, por mandar abajo la CFE, estamos viendo las consecuencias de tener una empresa que pierde dinero, de mandar a un agrónomo a Pemex, vemos las consecuencias de lo que vive Pemex y así está el gobierno. Gracias. Senadora López Rabadán, ¿o pasamos Laura, a la no siguiente? sé si quisiera. Tenemos un especial para la diputada Rojas. Diputada, por favor. No, yo coincido con lo que dijo Xochitl, no tendría nada más que agregar. Claudia Flores Barreto nos pregunta, la de ayer fue la primera batalla perdida del INE que se dio al no exigir licencia a los diputados que buscarán la reelección. Después, para la senadora Gálvez, en concreto dice, si sigue pensando que exigir paridad por parte del INE pone en riesgo el proceso electoral, como lo consideró en la conferencia que dio junto a otros senadores el día que se conoció la noticia. Y finalmente, ¿qué opinan de los nombramientos de mujeres que hizo el presidente el día de ayer? Diputada, ¿con la primera o senadora Gálvez, quien decida? Me repite la primera. Con todo gusto. Dice, la de ayer fue la primera batalla perdida del INE que se dio al no exigir licencia a los diputados que buscan la reelección. A ver, este es un tema que se discutió bastante en la Cámara de Diputados cuando nosotros reglamentamos precisamente la reelección. Se aprobó, se mandó al Senado, el Senado no nos lo aprobó y por eso en tiempo, digamos, no lo ha aprobado y por eso es que el INE tuvo que emitir esta reglamentación. Yo no creo que sea una batalla perdida, yo creo que tenemos que ver el contexto de la reelección y entiendo que es un tema polémico, también entiendo que es la primera vez que vamos a ir a la reelección en este país y creo que es un proceso como en cualquier otro proceso, digamos, de prueba, de probar, funciona, no funciona y de ir ajustando. Nuestra referencia o la referencia que se tomó en el momento en el que discutimos nuestra reglamentación y que no pusimos el requisito de la separación del cargo durante la campaña son muchos de los países en donde hay reelección desde hace muchos
décadas, incluso algunos siglos, y donde no se exige la separación del cargo. Porque lo que sí es importante hacer, y creo que se está logrando con este acuerdo como un primer saque, es el no uso de recursos públicos para la campaña. Eso me parece que es el quid del asunto y lo que se tiene que asegurar, que no se utilicen recursos públicos para la campaña. Pero la reelección se trata de eso, se trata de defender tu asiento. Tú ya estás en el cargo y te vuelves a presentar desde el cargo para decir, esto fue lo que hice, estos fueron mis resultados de trabajo, me vuelves a votar para continuar en el cargo o me quitas. Entonces, digamos, ese es el enfoque. Lo que sí, en eso compartimos, creo que todos, es no se debe utilizar recursos públicos para la campaña. Eso es lo que se tiene que cuidar. Tiene que haber una regulación, una supervisión estricta. Ahora, de todas maneras, y aquí lo saben los compañeros que cubren la fuente en la Cámara de Diputados, la verdad es que, ¿qué recursos públicos son? O sea, tenemos un staff, los que no están en comisiones, de un asistente, tenemos una partida de atención ciudadana de 28,000 pesos, o sea, honestamente es que, digo, o sea, no se puede hacer gran cosa con 28,000 pesos al mes, o sea, los que hacemos trabajo de tierra tenemos que poner de nuestro salario, de nuestros ahorros, para poder completar el poco mucho trabajo que se hace, o pedir donaciones a empresas. Entonces, yo entiendo muy bien la preocupación, pero creo que tenemos que ponerlo en el contexto actual y revisar los apoyos que hoy tenemos. De verdad es que a veces hasta para hacer nuestro propio trabajo legislativo de comisiones, tenemos que estar pidiendo apoyo a fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, a expertos, porque no tenemos ni siquiera un staff suficiente ni capacitado en la Cámara de Diputados a raíz de los recortes presupuestales que se hicieron desde hace 2 años en la Cámara, lo cual no está mal porque sí había excesos y sí se podía recortar, pero hemos llegado a un extremo de verdad de tener un asistente de menos de 25,000 pesos para ser asesor en una comisión, ¿no? Entonces, y ya, se acabó, ¿no? Entonces, creo que sí es importante ponerlo en el contexto real que vivimos en este país y sí, sin duda regular que no se utilicen recursos públicos, que ya expliqué cuáles son los que tenemos para este fin. Muchas gracias. Gracias, diputada. Senadora Gálvez. Su micrófono, senadora, creo que está apagado. Gracias. A ver, pareciera que cuando una mujer cuestiona un tema legal de mujeres es políticamente incorrecto, ¿no? No. Simplemente lo que yo dije ese día es que de acuerdo al debate que se había dado en la Cámara de Senadores, no se había modificado el artículo 41, que el proceso ya estaba en marcha y que podía haber el riesgo de que alguien lo impugnara. Pues ya lo impugnaron, ¿no? Ya pasó. Creo que el hecho que lo hayan impugnado los propios partidos, y si hoy el tribunal confirma este acuerdo, se acabó. Y entonces ya todo el mundo tiene la certeza que la reforma a la Constitución, en esta interpretación amplia, como debería de hacerse, en favor de las mujeres, siempre se ha hecho una interpretación en favor de los hombres en el pasado, pues ya quien quiere impugnar, pues sabe cuál es el destino de su impugnación. Entonces creo que está bien que se haya impugnado en este momento y no cuando ya se eligieran los candidatos o candidatas. Senadora López Rabadán. Muchas gracias, Claudia, un gusto saludarte. A ver, primero, hay que celebrar, digamos, por ser congruentes de hecho con esta conferencia, hay que celebrar y reconocer que haya mujeres en la toma de decisiones. Eso me parece que es algo que, más allá de cualquier gobierno, de cualquier partido, eso me parece que es un gran avance. Ojo, el único cambio de gabinete, porque se anunció como ¿no? Mujeres al gabinete, la realidad es que solamente hubo un cambio de secretarias, digamos, ¿no? De Estado, que en realidad es el gabinete como tal. Una mujer que se sustituye por otra mujer,
sigue igual de mal en términos paritarios el gabinete. O sea, sigue sin haber paridad en el gabinete, sigue habiendo 8 mujeres y 12 hombres. O sea, esto es, sigue el presidente de la República incumpliendo con la Constitución. Es increíble que el presidente de la República haya dicho en su informe que tenía un gabinete con el 50% de las mujeres formaban parte de su gabinete. Eso no es cierto, sigue teniendo un déficit, la verdad es que muy lamentable. Pero hay que reconocer que ha habido un avance, digamos, en estos nombramientos. Cuando nos pregunta cómo ven los perfiles, pues yo les diría, el gabinete tiene desafortunadamente una conformación seguramente, pues como lo dice el presidente, muy leal, pero poco técnico. A ver, en Pemex hay un agrónomo, o sea, no hay un ingeniero petrolero, hay un agrónomo. En el INSABI no hay un doctor, hay un administrador de empresas. En SEDATU hay un arquitecto. Ahora en la Secretaría de Economía habrá una licenciada de lenguas inglesas. O sea, la realidad es que lo que este gobierno necesita es técnica, lo que requiere es inteligencia para tomar decisiones a favor de los mexicanos. Cuando pues uno lee esto, ¿no? Pues suena difícil pensar que se toman decisiones en términos técnicos. Seguramente pues, habrá la duda, ¿no? De si estarán cumpliendo con el reto, pero no me refiero a las mujeres o a los hombres, me refiero a las y los servidores públicos. Hoy los resultados han sido pésimos, ¿no? En términos de seguridad estamos mal, en términos de derecho de acceso a la salud estamos mal, en términos de dinero en el bolsillo de los mexicanos estamos mal. Y la fórmula, digamos, lastimosa es justamente porque no hay perfiles técnicos en función de los cargos en este gobierno, y por eso es que muchos de los secretarios de Estado terminan siendo unos floreros, porque simple y sencillamente lo que pareciera que es su prioridad es aceptar todo lo que el presidente de la República diga, y estamos pues justamente metidos en este gran problema de falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos, de liderando como país lamentablemente por muertes a propósito del COVID, y en el año más inseguro de la historia. El problema de fondo es simple y sencillamente que el gobierno sigue buscando lealtades, por cierto, lealtades solo al presidente de la República, no busca lealtades a los mexicanos, no busca lealtades a las instituciones, no busca lealtades al servicio público, a la administración pública, busca lealtades a una visión que es la del presidente de la República. Por eso es que, pues desafortunadamente, el círculo se vuelve vicioso y se vuelve negativo. Gracias, Claudia. Gracias. Tenemos todavía bastantes preguntas. Para la senadora Gálvez, Mayolo López pregunta, ¿qué opinión tiene sobre el hecho de que las grandes empresas se han amparado para pelear el autoabasto de electricidad? Mayolo, pues la verdad es que qué bueno que lo han hecho, porque me parece que es una injusticia de parte de este gobierno. Hoy el gobierno les incrementó las tarifas de porteo sin tomar en cuenta que varias de ellas hicieron aportaciones importantes. Te voy a poner un ejemplo. Las que construyeron energía renovable en el istmo de Tehuantepec pagaron $136,000 por megawatt conectado para que CFE pudiera hacer una línea de interconexión. O sea, ellos le dieron dinero hace muchos años a CFE. Por eso las tarifas de porteo en este caso fueron muy bajas, porque básicamente la infraestructura la había colocado el sector privado. De manera unilateral, la CRE incrementa esas tarifas de porteo y en este momento hay una suspensión, no se están pagando, sobre todo en energías renovables, porque la CFE, de alguna manera ha hecho todo un cabildeo para que esto se eche para atrás. Hoy CFE es 15 a 20% más cara en electricidad para estas empresas. Una empresa como Nissan, como Peñoles, como aquellas empresas que están en la industria, pagar electricidad entre 15 y 20% más cara la saca de competitividad a nivel internacional. Ellas tienen que exportar sus autos. Entonces, la verdad es que al ser CFE
súper ineficiente por seguir usando energías sucias, combustóleo. Para que se den una idea, insisto, la energía renovable está en el orden de 420 pesos el megawatt ahorita, y la energía más sucia está en 2,200 pesos. Entonces, obviamente, CFE esos costos se los transmite a la industria, al sector privado. Por lo tanto, la energía es entre un 15 y un 20% más cara. Entonces, creo que las empresas hacen bien en pelear esto para mantener bajos costos de electricidad y, de alguna manera, ser competitivas y seguir generando empleos para los mexicanos en la industria, sobre todo para la exportación, en la industria de los servicios. ¿Quién acabaría pagando más costos, por ejemplo, de las empresas de tiendas de autoservicio? Pues el usuario, el que compra, porque si a la empresa le sube la electricidad, pues se lo remite al usuario, o sea, al comprador. Entonces, yo creo que el hecho que CFE sea una empresa ineficiente no tiene por qué pagarlo los platos rotos la industria. Entonces, creo que está bien que se sigan amparando y ojalá puedan llegar a un consenso. Sería también posible incrementar las tarifas, también lo creo, pero de una manera consensada y no de una manera unilateral y quizá de manera paulatina. Gracias, senadora. Tenemos 3 preguntas, se las hago una por una, de Gerardo Segura. Las leo literal como llegaron. Dice: López Obrador responde de manera cínica a las acusaciones en su contra por casos de corrupción que lo involucran, como el de Felipa Obrador. Pretende evadir su responsabilidad y complicidad. ¿Cómo debe actuar el PAN y la oposición ante esto para evitar que se sigan burlando de todos y se cumpla la ley en estos casos? Justamente el día de mañana voy a presentar un punto de acuerdo para que se aclaren una serie de situaciones respecto a los contratos de Felipa Obrador por parte del Instituto Mexicano del Petróleo, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social y algunas empresas filiales de Pemex. Quien se impuso este candado en su memorándum famoso fue el presidente. El presidente dijo que ningún primo, primo hermano, tío, hijo, sobrino llevaría a cabo contratos con el gobierno. Yo no creo que sea ilegal llevar contratos siempre y cuando estos estén manifestados claramente en sus conflictos de interés. Yo le preguntaría al presidente, ¿qué otras empresas tienen sus familiares? Sería deseable que el presidente publicara una lista de todas las empresas de sus primos, sobrinos. Miren, al titular de la CRE lo destituyeron por un supuesto conflicto de interés, porque un primo en tercer grado de su esposa hizo una solicitud de un permiso. Y eso fue motivo para que Guillermo García Alcocer fuera destituido de la CRE. Entonces, a mí me parece que hay mucho que explicar. Mañana estaremos presentando este punto de acuerdo para que la Secretaría de la Función Pública inicie, en términos del artículo 91, una investigación de oficio sobre este contrato y sobre su cancelación, porque a mí lo que me preocupa es que dentro de 5 años estemos pagando cantidades millonarias a Felipa por la indebida cancelación de los contratos. O sea, así como el presidente decide a quién no contrata, pues pareciera que también decide a quién sí contrata, y eso es absolutamente ilegal. Entonces, yo no quisiera, de verdad, si esa cancelación no se hace conforme a la ley, pues lo más seguro es que Felipa, en algún futuro, le gane al Estado una demanda y los mexicanos le acabamos pagando millones de pesos. Entonces, aguas con ese tema, y por eso estaré presentando el día de mañana ese punto de acuerdo. Gracias, senadora. Hace otra pregunta, Gerardo Segura, sobre los nombramientos, que ya se contestó. Y la tercera que hace es: las alianzas del PAN con el PRI fueron criticadas por el presidente y Mario Delgado. Hay quienes aseguran que fue un error la alianza con el PRI. ¿Qué opinan? Pero además, ¿qué le responden a Mario Delgado y a su jefe López Obrador por la alianza que mantiene Morena con el Verde y otros partidos, como el PT? Y Encuentro Social, que solo buscan beneficiarse del poder sin importar a la ciudadanía? ¿Tiene calidad moral López Obrador para criticar la alianza con el PRI? Gracias. Levantó la mano, Laura. Sí, a ver, justamente eso es lo que iba a decir. O sea, lo dice
lo dicen quienes se aliaron con el Partido Verde, ¿no? O sea, la verdad es que está de risa esta crítica cuando ellos no solamente se aliaron con el Partido Verde después de las elecciones, sino que han hecho una serie perdón, ¿se oye mucho ruido? Es que están aquí trabajando, pero me dices si se oye mucho ruido para callarlos. A ver, o sea, ellos son los maestros de estas alianzas, pero que además son alianzas a la mala. Y basta recordar lo que han hecho en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, Morena no llegó con mayoría y construyó una mayoría artificial precisamente a base de estas alianzas con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo y con el Partido de Encuentro Social, burlando la voluntad de los ciudadanos. Y así se hizo durante 3 años de la Junta de Coordinación Política. Y diputada, que le interrumpa, sí se escucha muchísimo. Deme un segundo. Si quiere la senadora López Rabadán, por favor, senadora. Si quieren, en lo que Laura checa el ruido. A ver, es claro que le tienen terror a un bloque, a un frente opositor en este país. Y le tienen terror porque saben que unidos los partidos políticos y los ciudadanos van a ser mucho más fuertes. La desesperación del presidente de Morena de querer golpetear al frente demuestra claramente que se están haciendo bien las cosas por parte de la oposición. Hay muchísima gente, millones de mexicanos que están hartos de este pésimo gobierno. Hay millones de mexicanos que reclaman justicia, que quieren dinero en sus bolsillos porque hay un desempleo brutal, que esperan que haya decisiones mucho más inteligentes porque la inseguridad está minando la vida de muchos mexicanos. Así es que este frente opositor sin duda es una gran noticia para que la oposición no se pulverice, para que la oposición no se atomice. La posibilidad de tener más de 100 distritos en un frente sin duda generará mejores condiciones para que los ciudadanos, los electores, voten por las aberraciones de este gobierno o por la posibilidad de tener más diputados de oposición en la Cámara de Diputados en el 2021 y se puedan tomar mejores decisiones. Así es que a mí me parece que la ruta es la afortunada. Y cuando vemos a Mario Delgado o cuando vemos al gobierno, al mismo presidente de la República preocupados, pues sí, que se preocupen porque efectivamente van a perder la mayoría en el 2021. Diputada, si nos hace el favor. Gracias. Bueno, ya para concluir, yo lo que diría es qué nivel de cinismo, en primer lugar, porque les estaba yo contando todo lo que hicieron en la Cámara de Diputados para hacerse de esta mayoría artificial, burlando la voluntad de los ciudadanos. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora, o lo que vamos a hacer nosotros ahora con esta alianza, no es burlar la voluntad de los ciudadanos, sino presentarnos ante los ciudadanos como una opción que busca generar el contrapeso que tanto le hace falta a este país. Urge un contrapeso en la Cámara de Diputados para, al menos, pues para frenar y para revertir todas las malas decisiones que este gobierno y la mayoría de Morena ha adoptado. Ejemplos sobran, o sea, abundan desafortunadamente, desde las ocurrencias al principio de cancelar el aeropuerto, que nos ha costado muchísimo dinero, el mal manejo por la pandemia, el abandono a los pequeños y medianos y micro pequeños, sobre todo, y medianos emprendedores de este país, el no apoyo suficiente al personal sanitario para que hagan mejor su trabajo, en fin, una serie de desatinos que hemos estado todos padeciendo en este país y que lo que estamos haciendo es presentarnos como una opción ante la ciudadanía justamente para contener y revertir todo esto que millones de mexicanos no están de acuerdo. Entonces queremos ser su voz, queremos representarlos y yo no le veo absolutamente nada de malo
a eso, a presentarse desde el principio como alianza, en lugar de hacer lo que ellos hacen de fingir, ¿no?, en una elección de manera separada y luego llegar a las cámaras o a la Cámara de Diputados en este caso a construir una alianza totalmente artificial que la ciudadanía no votó ni apoyó, y que al final eso es lo que ha permitido en la Cámara pasar toda la serie de arbitrariedades que han pasado, como la eliminación de los fideicomisos, la eliminación de las estancias infantiles y un largo etcétera. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, Rita Cerón, Yo quiero opinar de las alianzas porque no estoy de acuerdo. Perdón, por favor, senador, discúlpeme, adelante. Bueno, primero, pues yo no puedo opinar porque no soy panista y no pues, estuve en ese consejo, pero sí, a mí me parece, no me gustó. Entiendo el pragmatismo del PAN y entiendo el pragmatismo de los partidos. No es que me espanten las alianzas. Por supuesto que no me espantan. Quienes hemos conocido los sistemas europeos de parlamento, pues hay que hacer alianzas a veces con la izquierda y la derecha, y son alianzas que no te podrías imaginar que te llevan a hacer un gobierno, y no está mal. A mí lo que me parece es que debió haberse puesto en la mesa una lista de candidatos con los que nos íbamos a aliar. Y también no necesariamente el que tengamos más diputados va a ser diferente a lo que se ha hecho hoy. Hemos visto cómo los actuales diputados del PRI le han dado ciertas leyes en materia constitucional, por ejemplo, la educativa, porque si no, esa ley nunca hubiera pasado si la oposición se hubiera cerrado con el bloque opositor. Entonces, yo tampoco estoy tan entusiasta de que el hecho de que haya más diputados necesariamente vamos a parar las aberraciones de este gobierno. Ojalá sí sea, ojalá no me equivoque, y ojalá no se usen más diputados para transar impunidad para algunos casos que tengan algunos partidos políticos. Entonces, yo creo que ojalá busquen gente de verdad decente, gente honesta, gente que sí pueda representar una experiencia y no sea simplemente mantener los cotos de poder. Para mí, mi experiencia con el PRI en Hidalgo fue tan tremenda, tan radical, tan brutal, en la manera como se me persiguió, que me cuesta trabajo pensar que hoy vaya a hacer yo campaña para ese partido. En fin, gracias. Muchas gracias, senadora. Y para finalizar, Rita Cerón, para quien desee responder de las senadoras, dice, si nos pueden dar su postura respecto a la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. El presidente dice que estará aprobada antes del 15 de diciembre, la que habla respecto a regular la actuación de agentes extranjeros. Quien desee responder de ustedes dos. Primero, hace menos de 2 años aprobamos una ley y ya estamos modificando. Ok, siempre se ha dicho que las leyes son perfectibles. Lástima que no se dé el tiempo de análisis para no cometer nuevamente el mismo error. Si algo salió mal, pues siempre tiene que ver con a veces que hacemos las cosas de manera rápida, sin análisis, como fue el caso de la reforma al Poder Judicial. O sea, no la acabamos de digerir cuando ya la estábamos aprobando. Ese es el problema de muchas cosas que manda el presidente. Amenaza que va a salir el tema de pensiones. Entonces, en estos 3 días vamos a tener que estudiar 10 dictámenes y de verdad nos da tiempo de analizar y entender 10 dictámenes, pues no lo creo. Entonces, yo no soy de esas comisiones, pero sí me gusta estudiar y habría que analizarla y estudiarla a fondo y ojalá no sea solo una venganza esto de los agentes exteriores por lo que pasó con el ex general de la defensa, sino que se realmente responda a lo que México necesita. Sería mi opinión. Es muy prematuro y el presidente ya le puso fecha y ya saben que aquí los senadores de Morena acatan instrucciones al pie de la letra del presidente. Ok, Gerardo Segura, gracias senadora. Gerardo Segura me hace una precisión en su pregunta. Dice que si con los nombramientos que se hicieron ven riesgos para la economía del país, si pudieran hacer alguna precisión al respecto, los nombramientos, sobre todo en economía.
Yo no veo riesgos, pero tampoco veo mejoras. O sea, simplemente van a seguir en la misma tónica que estaba la actual secretaria. Sí me preocupa el nombramiento del INEGI. Me parece que la Secretaría de Economía no tiene mayor expertise ni conocimiento en la materia, y es como el presidente se va a ir apropiando de los organismos autónomos, también con el Banco de México, ir colocando sus piezas de manera silenciosa, y a rato vamos a tener un INEGI que va a sacar las cifras que al presidente le convenga. Sí, sí veo riesgos, sobre todo en el nombramiento del INEGI, y en el del Banco de México también me preocupa. Pues diputadas, senadoras, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya no tenemos más preguntas registradas. Compañeros de la prensa, gracias por su tiempo. Los estaremos convocando. Serán presenciales nuestras conferencias la semana en el Senado, miércoles, jueves y viernes. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, Sergio. Oye, a ver, eso que acabas de decir ya es un hecho. O sea, las sesiones serán miércoles, jueves y viernes. Esa es la información que tengo yo, senador. Qué increíble. O sea, el naranja, casi rojo, morado, ultravioleta que se tiene en la Ciudad de México es verdaderamente preocupante. La gráfica y sin obligación de pruebas. ¿Ya te hiciste tu prueba de COVID? La gráfica, sí, me la hice hace rato. De hecho, llegué corriendo aquí a la conferencia porque me la hice hace rato, pero la gráfica está brutal. Es increíble que esta obsesión, digamos, por meter a 150 personas en un lugar durante 3 días es, yo diría, hasta irresponsable. En fin, veremos qué pasa. Chicos, cuídense, a cuidarnos todos porque se viene complejo. ¿Ya vieron cómo va a ser la distribución de pruebas para los cuarentones, cincuentones? Falta medio año, incluyéndome. Les mando un abrazo. No, yo no la he visto. Sí, la presentaron hace rato y bueno, pues evidentemente tiene que ver con, qué bueno, ¿no? Pero tiene que ver con la edad. Y entonces, primero serán las personas del sistema de salud, o sea, médicos, enfermeras y demás. Después 80, 70, 60, 50, 40. Y pasará hasta pues si hacen lo que dicen, que también habrá que ver, será hasta medio año. Cuando tengas si tienes 40 años o menos, ¿no? Pues tendrás que esperarte medio año para tener acceso a una prueba. Yo le voy a pedir a mi marido que me ceda la suya, ella vivió más que yo, entonces sí. Sí. No, es que te voy a decir, por ejemplo, no explica, digo, no sé si aquí alguno de los compañeros lo escuchó hoy en la mañanera o Sergio, alguien, pero, por ejemplo, no dice qué va a pasar con las personas que tienen enfermedades, digamos, cáncer, VIH, esas enfermedades que se vuelven pues, complejas a la hora de que te dé COVID. No dicen nada más que es por edad y la primera etapa es para personas del sistema de salud. Tampoco. Oye, ¿y el sector privado va a importar vacunas o no? Pues es que teóricamente, cuando menos la información que yo tengo es que todo lo compró el gobierno. O sea, no hay, digamos, en Pfizer, todo lo compró el gobierno. No hay posibilidad de acceder de manera privada a alguna vacuna, porque todo sí, o sea, toda la producción. ¿Tú crees que Pfizer por business no va a vender vacunas por fuera? Claro que sí. Pues de entrada, por lo que la información que yo tengo es que todo lo que va a llegar para el sistema público. Bueno, en una primera etapa, pero... ¿Y a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? Está, no sé, algunos de los compañeros de medios quizá lo tienen más claro, pero déjame aquí te digo. Yo les envío. Es que mi seguro de gastos médicos mayores nos avisó que era muy probable que nos iban a vacunar. Pues a ellos les conviene vacunar a sus asegurados para no... Etapa 1, diciembre 2020 a febrero 2021. O sea, de diciembre 2020 a febrero 2021 es personal de salud de primera línea de control de COVID. Luego la etapa 2 es de febrero a abril, las personas de 60 años y más, 60, 70 y 80. Luego de abril a mayo, las personas de 50, o sea, de 50 a 59. Luego mayo, váyanse ubicando, compañeros y compañeras en función de la edad, de 50 a 59 de abril a mayo, de 40 a 49 de mayo a junio, y el resto de la población de julio a marzo de 2022. Me va a tocar de julio a marzo de 2022.
Está bien cañón. No, bueno, pues es que en estricto sentido, Sergio nos mandó esta información hace rato, pero en estricto sentido, lo primero que hay que ver es cuántas dosis llegan, porque si la dosis es en 2. Doble. Exacto, o sea, si la vacuna es en 2 dosis, también hay que ver para cuánta gente se va a tener acceso y cuánta gente va a, digamos, a poder acceder a la vacuna, pensando en el sistema público. En fin, a seguirnos cuidando. Gracias. Nada gracias como 3 días en el Senado, compañeras de los medios y compañeros. Ya prueben las semipresenciales como nosotros. Están, pero no se pueden votar. O sea, se aprobó, pero no se puede votar. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Abrazo, querida Laura. Adiós. Gracias, Xochitl. Gracias, Sergio. Gracias, amigas. Gracias a ustedes.